cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. Hola, hola amigos, buenos días, bienvenidos al programa. Hoy es sábado 10 de abril del 2021. Sí, abril, efectivamente. ¿Cómo olvidar un día antes de las elecciones históricas en un contexto muy diferente, un contexto de pandemia? El riesgo está latente, los maestros, los miembros de mesa están preparados para ser parte de esta gran histórica elección. Los electores, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Ya tenemos decidido a quién vamos a respaldar. Hemos revisado las historias de vida de los candidatos y las candidatas. Hay mucho que reflexionar. Tenemos todavía unas horas y hagámoslo con mucha responsabilidad. Eso lo vamos a hablar en la secuencia que hemos querido nuevamente revisar con ustedes respecto al protocolo electoral. Eso más adelante. Les comentamos qué es lo que tenemos, cuál es el menú del programa en Dialogando Hoy. Estará con nosotros en este primer bloque el reconocido, destacado, doctor en educación, docente, Juan Cadillo León. A ver, ¿qué les dice ese nombre? Uno de los 50 mejores profesores del mundo, nada más y nada menos, y es ancashino, por si acaso. Él va a estar en nuestro programa. Luego, reitero, en la siguiente secuencia vamos a recordar el protocolo establecido por la OMPE para el día de las elecciones. El día de mañana, cómo debemos de seguir estos pasos de protección y educación electoral por una parte y protegernos para evitar contagiarnos con la pandemia. Si podría bajarme por favor el volumen, hay un retorno que, por favor, en controles, muchas gracias. Luego me confunde eso, y en los cuerpos que hablan estará, como siempre, Oscar Cicconi, y esta vez para comentarnos cómo eliminar la tensión cotidiana. Y es que más de un año encerrados, estamos así en esa línea tan delgada, tan fina del estrés. ¿Qué hacemos? Él nos va a ayudar cómo manejar esto. Y en la secuencia Razones de Peso con Gerson Rivas, el ayuno terapéutico. Existe el ayuno terapéutico que nos permite el ayuno terapéutico. Ya lo saben, es el menú del día de hoy. Vamos a una pausa, regresamos con nuestro invitado. Cable Andino, tu red regional, mantiene los estándares más altos para la protección de nuestros abonados en la instalación y mantenimiento del servicio de televisión por cable. Coordinación diaria con nuestros técnicos, capacitación constante para el trabajo en campo y protección de nuestros abonados y nuestro personal. Te protegemos. Muy bien, ya está nuestro invitado. Juan Cadillo es docente, doctor en educación, reconocido con las palmas magisteriales en el grado de maestro en el 2015 y es considerado uno de los 50 mejores maestros del mundo. Y ese reconocimiento se dio en el 2017. ¿Cómo está, Juan? Un gusto de tenerte en el programa y hoy vamos a hablar de la educación y de estos reconocimientos que de hecho engalanan y ha puesto tu historia de vida. Bienvenido. Gracias, Gladys. Un saludo cordial para todos nuestros televidentes, radioyentes. En realidad, pues ha sido un trabajo de 25 años de servicio que tengo como educador y en realidad también muy contento de poder compartir mi experiencia y hablar de educación, que es el tema clave y fundamental para nuestra sociedad. Sí, sin duda clave y fundamental y que
No sé cuántos de los candidatos también han priorizado ese eje importante en estos tiempos en el que la brecha digital se ha hecho más evidente que nunca. Vamos a hablar un poco sobre la historia de Juan. Juan Cadillo nace en Ancash, ¿en qué parte de Ancash? Para ir contextualizando y seguir toda tu carrera finalmente, ¿no? Bueno, nací en Huaraz, por parte de padre de Marcaraca, Huaraz, y por parte de mi mamá de Aija, de la Merced. Entonces ya nací en Huaraz y viví en el barrio de Belén, estudié en el Colegio Santa Rosa de Viterbo, la educación primaria y secundaria. Las vertientes y el callejón de Huayla son las raíces y tú al medio, allí en Huaraz. Has estudiado en un colegio emblemático también de la ciudad de Huaraz y luego te formas como educador. ¿Cómo recuerdas a tu primer espacio que te cobija ya para compartir enseñanzas a tus estudiantes? ¿Dónde enseñas por primera vez? Bueno, como por primera vez fue como maestro contratado en el Colegio Santa Rosa de Viterbo. Tuve justamente la ocasión de trabajar en el colegio donde había estudiado cerca de 6 meses. De ahí fui nombrado al Colegio Carlos Alberto Izaguirre Zamora en Quechcap, a la salida de Huaraz hacia la parte de Taguillán. Y ya pues de ahí estuve cerca de 9 años y luego pasé al Colegio Jesús Nazareno en Chancayán. Mira, ve, y qué interesante que un profesor conozca ambas realidades. A veces, la historia de vida o la suerte, la experiencia los lleva de frente a estar en un colegio, una institución educativa citadina y se nombran y se quedan. ¿Cómo puedes compartir ese paralelo entre una institución educativa de la capital, de la región, y una institución educativa de la zona rural, ¿no? Obviamente, seguro, visiblemente la infraestructura es una de las que marca la diferencia, pero ¿qué dificultades afronta un maestro de la zona rural? Entre las principales dificultades es que uno está acostumbrado pues a tener la infraestructura necesaria, como tú bien lo has dicho, pero también los materiales y fundamentalmente los libros. Por lo general, las instituciones que tienen menos no cuentan con este bagaje informativo. Entonces, uno de los puntos claves es cómo conseguir esos materiales. Afortunadamente para mí, mi familia era educadora y me fue guiando, ¿no? Uno a veces está acostumbrado a que todo tiene que existir dentro del salón de clases, tanto la biblioteca escolar como todos los recursos necesarios. A veces te acostumbras a eso, pero a la vez, teniendo ya como base la familia, que es educadora, me enseñaron a poder explorar la naturaleza. Y en realidad, pues, el campo es una fuente inagotable de experiencias educativas, de la posibilidad creativa del maestro junto con su estudiante que va construyendo un aprendizaje. Entonces tuve la posibilidad ya de explorar este tipo de recursos y de utilizar los mecanismos que estaban más al alcance. Así, en el campo, pues, íbamos a poder tener nuestro pequeño huerto, cultivar algunas plantas, pensar en un tipo de negocio para los niños, pero luego también empezamos a abrir hacia otras escuelas mediante experiencias colaborativas con otros maestros. Llevábamos, pues, al inicio era el punto era el deporte, ¿no? Poder llevar a los niños a hacer deporte a otras escuelas, pero luego ya empezó la parte cultural, la poesía, el canto, los concursos orientados a la matemática y así íbamos explorando diferentes aspectos de cómo poder involucrar a los estudiantes en un aprendizaje que sea muy enriquecedor para ellos. ¿Cuál es tu especialidad? Debí haber partido por ello. Bueno, soy profesor de educación primaria, pero también estudié la carrera de Ingeniería de Sistemas y esto complementó mi formación. Ya cuando me mudé hacia el Colegio Jesús Nazareno, ya tenía la profesión de ingeniero de sistemas y fue en ese momento donde hubo una decisión entre salirme de la esfera educativa e irme a otro ámbito por las oportunidades que había o quedarme, ¿no?, en la esfera educativa. Y lo que fue es decidí quedarme porque me di cuenta que había una gran oportunidad justamente en el uso de la tecnología. No había experiencias justamente de cómo introducir la tecnología dentro de las aulas
y se me ocurrió pues, poder hacerlo. Al inicio, de una manera relativamente rudimentaria, con muy pocos recursos, con mucha iniciativa, pero lo que me sustentaba era este conocimiento con respecto a cómo manejar tanto el hardware como el software, pero ahí había el elemento tecnológico y pedagógico que tenía que guiar. Y ahí me fui dando cuenta que a veces uno concibe que teniendo toda la tecnología, la pedagogía pues simplemente va a discurrir, y más es todo lo contrario. En realidad es clave la pedagogía, y sobre este elemento pedagógico es que uno escoge los recursos. Las herramientas. Mira, a mí me pasa el formarnos pedagógicamente en estos tiempos es un lujo. Tú te formaste como tal y has tenido tus maestros. A mí me pasa cuando incursioné en la docencia universitaria sin formación, lógicamente, de metodología, etcétera. Mis maestros fueron pues los que hacen cátedra en la universidad. Entonces, y mira, y tú tenías también a la mano a tus papás, ¿no? Finalmente, seguro fueron también guiándote con esa metodología tan activa e inteligente en contextos como tal. En ir quedándome, porque poco se habla de las zonas rurales. Entonces, el maestro de zona rural es tan creativo porque también tiene alumnos creativos. Es decir, el alumno de la zona rural no ha disfrutado de los camiones de madera, de los carritos de madera, de juguetes sofisticados, no sé, no tiene seguro recursos sofisticados para enseñarles a contar, pero allí el maestro recorre a lo que se tiene en la naturaleza. Las pepito, por ejemplo, ¿verdad? Sí, en realidad la imaginación o la forma de trabajo es abrirse hacia el contexto natural. Ahora va a depender mucho del tipo de pedagogía que nosotros querramos pues, desplegar con nuestros estudiantes, y ahí el elemento diferenciador, ¿no es así? No solo es cuestión manipulativa o explorativa, que es un aspecto básico, sino que ahí empieza la resolución de los problemas, ¿no? Es decir, cómo tú afrontas un problema. Y tanto si estás en la ciudad como en el campo es una cuestión fundamental. Muchas veces caemos en la retórica de simplemente el memorismo, que fue un todo quizá de formación, ¿no? Que en ese momento arrastramos muchos maestros de una determinada época, es decir, lo clave era memorizar varias cosas para decir que conocíamos. Y el propio sistema está orientado hacia eso. Ya a partir del 2000, cuando hay este cambio curricular orientado hacia las competencias, es que se ha ido cambiando el enfoque, ¿no? El enfoque está orientado a que los aprendizajes deben servir para desenvolvernos adecuadamente dentro de nuestra sociedad. Y ahí está la clave de implementar nuevas pedagogías. Está muy bien el utilizar todos los tipos de recursos, tanto en la ciudad como en el campo, pero ahí entra la parte pedagógica que nosotros tenemos que ir explorando y enriqueciendo, ¿no? Y de eso vamos a ir hablando. A ver, Percy, también tenemos a Moisés, en la asistencia de producción, una gran maestra, educadora también con nosotros. Yo recuerdo cómo memorizábamos las fórmulas, ¿verdad? Seguro tú también lo recuerdas en matemática. Recordamos también de los elementos, que lógicamente en ese momento nos aplaudían y muy bien, el que memorizaba mejor daba su examen de paporreta y tenía su 20, y los que no siempre teníamos quizás esa capacidad de memorizar a ciertas dificultades. En esta nueva metodología que se implementa desde el nivel primario, secundario, en las universidades también, el saber hacer, el hacer que el pensamiento crítico en las universidades sea la línea matriz, la investigación en las universidades, obviamente nos está abriendo nuevos campos, ¿no? En la educación, como todo evoluciona, y eso es muy importante. ¿En qué modo de tu vida decides, además de hacer docencia, estudiar ingeniería de sistemas? Y dicho, o sea, no siempre es primero quizás manejar la pedagogía, sino también otro recurso es importante, es manejar o ser alfabeto tecnológico, ¿no? Porque analfabetismo tecnológico
todavía tenemos, y esa es una gran realidad en todos. Hay jóvenes que han nacido con la computadora. ¿Cómo lidiar eso? ¿Cómo decidiste y luego alinear en este proceso de enseñanza-aprendizaje con tus alumnos? Siempre para mí la parte electrónica e informática era un gran aliciente, el conocer cómo funcionaban las cosas. Entonces ya en base a esto, pues decidí ir estudiando esta carrera. Y lo que siempre me llamaba la atención eran los videojuegos. Es decir, cómo se podía manipular o cómo se podía desarrollar este tipo de elementos tecnológicos y que estaban orientados más hacia la parte del juego. Yo recuerdo que cuando era pequeño y adolescente, pues trataba de hacer con luces, con pequeños elementos así muy caseros, trataba de diseñar mis propios juegos. Y cuando ya llegaron las consolas, pues para mí era algo mágico, vamos a decirlo así, el cómo poder o cómo construían estos elementos. Eso fue lo que me llamó la atención y despertó mi vocación tecnológica. Ya más adelante, cuando terminé la carrera, en realidad la carrera de Ingeniería de Sistemas es mucho más amplia y está orientado pues a poder entender cómo funcionan los sistemas y entre ellos los sistemas informáticos. Cuando di una mirada hacia la parte educativa, me di cuenta que cuando iba explorando de cómo poder utilizar efectivamente la tecnología dentro de las aulas, pues estoy hablando de 2006, 2007, en realidad pues lo que se encontraba era muy poco, es decir, no se tenía un conocimiento de cabal de cómo utilizar la tecnología y menos había información en habla española, o sea, toda la información que se venía trabajando estaba en inglés. Entonces había que desarrollar mucho en función del criterio. Primero, avanzar hacia la parte tecnológica de cómo los niños podían introducirse a este campo orientado pues hacia la parte de manejo de los sistemas informáticos. Y fui descubriendo y también fui equivocándome, ¿no? Porque al inicio uno piensa viendo todos los dispositivos, pues simplemente ya es llevarlos a los niños a que hagan algo, trabajen algo con la informática. Pero una vez que tú vas consiguiendo los recursos tecnológicos, te enfrentas ya a problemas de los propios elementos cognitivos del estudiante, que hay cómo introducir las primeras etapas de aprendizaje, no solo de la programación, sino del aspecto lógico que se tiene que desarrollar, luego de cómo entender los problemas y cómo esos problemas tienen que ir separándose en problemas mucho más pequeños para poder abordarlos a través de la informática. Entonces, cada uno de estos elementos te va guiando en un conjunto de principios y mecanismos para aplicarlos con los estudiantes. Y luego, también el otro gran reto es no enseñar solo la informática, sino en cómo cumplir el propio programa curricular, es decir, cómo introducir esos elementos tecnológicos en los aspectos curriculares. Y en esa época, pues, no existía todavía el Internet en escuelas, ¿no? Entonces había que implementar mecanismos para hacer funcionar los dispositivos con la información que tú tenías. Y pues en realidad lo que ahora nosotros utilizamos, por ejemplo, estos sistemas tipo Moodle, aulas virtuales, en esa época recién estaban en pañales y había que meter meter mano dentro del código para adaptar al sistema operativo, para que luego que funcionara en una computadora pudieras transmitirlo a través de la red, algo que ahora es relativamente sencillo. En esa época pues tenía muchos secretos y esos secretos estaban orientados a conocer el sistema operativo y otros elementos tecnológicos, y yo los iba abordando. Abordaba la parte técnica y luego abordar la parte pedagógica, y no solo abordar la parte pedagógica del diseño instruccional, sino que había que trabajar con los propios niños en lo que tú estabas pensando. Entonces eran 3 etapas en las cuales me dieron bastante experiencia, y en función de ello, de ir resolviendo estos elementos, ya empecé a ir o darme cuenta de que era clave la parte pedagógica, ¿no? Los principios pedagógicos que tenían que regir a la educación. El 2017 has contextualizado esa experiencia. No imaginábamos que
unos años más esto iba a ser masificado, el uso de la tecnología, bueno, considerablemente, porque hay espacios que aún todavía tienen dificultades. ¿Esto te sirvió, esta experiencia te sirvió más adelante, en el 2017, para ser considerado luego como uno de los 50 mejores profesores del mundo? Cuéntanos esta etapa de tu vida. ¿Cuánto ha cambiado? Ahora estás muy bien posicionado, sé que has hecho algunos viajes al extranjero, tienes un cargo importante en el Ministerio de Educación, que vamos a hablar también a raíz de ello. Bueno, el 2017, pues como tú bien lo dices, fui reconocido como uno de los 50 mejores profesores del mundo. Y esto es una suma de varias cosas que desarrollé en mi trabajo. Empecé con títeres, te cuento. Grabábamos porque en el 2008, 2009 llegaron las XO a mi colegio y empezamos a trabajar la parte de la grabación de lo que se estaba desarrollando con los títeres. Empezamos a obtener mucho más calidad. Luego estas dramatizaciones llegaron a las computadoras mediante simulaciones, animaciones por computadora, utilizando justamente esta XO a través de una aplicación que se llama eToys, que es muy similar, de repente he escuchado a Scratch, que es una aplicación para que los niños aprendan a programar. Entonces empezamos a utilizar todos estos recursos, implementamos un conjunto de blogs, ideas de cómo poder implementar o trabajar blogs, por ejemplo, con los estudiantes, algo que era los inicios de lo que ahora actualmente pues muchos niños hacen, incluso desde los primeros grados y desde inicial, ¿no? Pero en esa época yo me acuerdo que, como anécdota, grabamos un tutorial de un juego y eran niños de quinto grado de educación primaria, más o menos 10, 11 años, y lo publicamos en YouTube. Y como anécdota, pues recibí un comentario diciendo, pues esto está manipulado, ¿no? Como que dice, esto no pueden hacerlo los niños solos. Entonces, pero en realidad lo habían hecho los propios niños, y eran pues los principios, ¿no? O sea, de lo que podía hacerse con la tecnología, con un adecuado trabajo sobre esos elementos que estaban orientados a que los niños se expresen, por ejemplo, manejen elementos tecnológicos, pero con un sentido más de colaboración, de compartir conocimiento, de aprender haciendo. Luego, pues, desarrollamos toda una actividad dentro de la escuela orientado a algo que se llama realidad aumentada. Hicimos un libro de realidad aumentada visitando un museo, nuestro museo arqueológico de acá de Ancash. Los chicos se entrevistaron, tomaron fotografías y todo eso. Todo eso está en YouTube, Juan. Sí, todo eso está en YouTube. A ver si nuestro sí, equipo, así rapidísimo nada más, quizás para darle soporte a lo que estábamos conversando, lo ubican, ¿no? Está con mi nombre por ahí, Juan Cadillo, ¿no? Ahí lo van a encontrar, pero tienen que buscar el 2010, 2011, en esta época. Y mira que en base a eso ya yo fui aprendiendo, bueno, la propia formación en el área de sistemas me permitió pues ir avanzando hacia la parte de videojuegos. Empecé a diseñar mis propios videojuegos para los estudiantes como una experimentación. Y luego, pues, en base a este conocimiento de esta tecnología, dije, ¿por qué no empezar a trabajar con los niños la parte de videojuegos, que ellos elaboren sus propios videojuegos? Entonces hemos desarrollado toda una experiencia donde los niños crean sus propios videojuegos y también enseñan a otros niños. Empezamos a trabajar también una experiencia con lenguaje de señas, con el objetivo de comunicarnos con las personas sordas. Entonces los chicos también elaboraron sus propios traductores, esta vez sí utilizando ya Scratch. Y luego desarrollé una página, ya te estoy hablando de 2014, orientada hacia los cuentos. Entonces esta página te permite que los niños ilustren, coloquen objetos y que estos objetos se animen, que lo que van escribiendo también el software se los lea. Y es toda una página que se llama cuentacuentos.org, eso sí lo pueden encontrar ahí en esta página, y donde está el sistema para que los niños puedan crear sus propios cuentos. Y así han sido pues varias experiencias de este trabajo que al final se concretan, ¿no? en este tema. No creo que usted sí haya hablado 8 minutos. Sí, entonces... Sí, continúa. Sí,
Y ese trabajo, pues, ya en el 2017, a fines de 2016 es presentado y reconocido, pues, en el Global Teacher Prize de 2017, en el sentido de que, por lo general, estábamos desarrollando algo que se llamaba el pensamiento computacional. El pensamiento computacional en realidad es también una concepción que ha ido evolucionando y que está orientado, pues, a un adecuado uso de la tecnología, de cómo los estudiantes y las personas, a través del uso de la tecnología, de la posibilidad de elaborar sus propias aplicaciones, resuelven sus problemas. Y de esta manera, pues, el 2017 fue un año para mí muy importante, porque fue un reconocimiento que yo no me esperaba con respecto a los medios y también al cariño de los propios maestros, ¿no? Que valoraban el trabajo que se había desarrollado en una pequeña escuela del Perú. En una escuela de Ancash. Me piden una pausa comercial, vamos a regresar y luego nos vas a responder cómo te ha cambiado la vida este emprendimiento casi personal por tu vocación y creatividad y la curiosidad de todo joven por la tecnología asociada a la docencia, pues ha hecho todo un trabajo extraordinario. ¿Qué te parece? Vamos a una pausa, regresamos. Cable Andino, como empresa responsable que es, respeta los protocolos de bioseguridad al máximo para brindar un excelente nivel de seguridad a nuestros usuarios. Atención al público con distanciamiento social y desinfección de manos y mascarillas en nuestro personal, para tranquilidad de nuestros abonados y seguridad para todos. Te protegemos. Bien, estamos de vuelta, estamos conversando con el profesor Juan Cadillo, docente, doctor en educación, uno de los integrantes de los 50 mejores profesores del mundo, para quienes nos están siguiendo a través de la radio, un educador. Estamos hablando precisamente sobre los modelos educativos en estos tiempos de pandemia, cómo su emprendimiento ahora le ha cambiado la vida. Así, en un segundo, ¿qué es lo que te ha cambiado la vida, este reconocimiento a nivel mundial? Y de hecho, ¿qué ha permitido también para visibilizar al Perú, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, fundamentalmente las oportunidades. A través de este premio he obtenido, pues, oportunidad de comunicarme con otras personas que tienen el mismo trabajo que yo. Me permite un roce internacional muy importante, porque estamos hablando de personas al otro lado del mundo o muy cercanamente. Hay la posibilidad de intercambiar experiencias y eso es el elemento más rico. En función de este intercambio de relaciones, uno conoce más, aprende sobre lo que se está desarrollando al otro lado del mundo o muy cerca también en los países latinoamericanos, y también nos da la cabida de poder expresarnos y poder trabajar con ellos, ¿no? En experiencias mucho más colaborativas y compartidas. Ahora estás con un importante cargo. ¿En qué consiste tu trabajo como director de FONDEP, que es parte del Ministerio de Educación? Bueno, en mi caso soy presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, que es el directorio, el que forma y da los lineamientos estratégicos, pero mi trabajo también ha consistido en ir inspirando al fondo, ¿no? El fondo, antes de mi llegada, estaba más orientado a aspectos puntuales de trabajo en diferentes regiones de nuestro país. Y ya en función de lo que se iba concibiendo, planteamos la posibilidad de poder desarrollar un concurso nacional de proyectos de innovación educativa y también todo un sistema orientado al registro de las experiencias educativas. Y en realidad el FONDEP ha ido acumulando mucho conocimiento pedagógico de los maestros, pero no tenía ese alcance necesario que sí le da la parte tecnológica. Entonces la concepción ha sido orientada a que esta acumulación de conocimientos no simplemente tiene que darse en una premiación, por ejemplo, reconocimiento que se da a los maestros, que por lo general ahí termina,
sino en un acompañamiento, que eso es la parte más importante, es decir, cómo los maestros reciben algún tipo de ayuda, sea mediante infraestructura o sea mediante capacitación, formación o la posibilidad de acceder a otro tipo de recursos informativos, de tal manera que pueda evolucionar en su experiencia. Esa es la parte medular que nosotros hemos ido encontrando y en función de ello, pues a través del FONDEP hemos formado la red de docentes innovadores del Perú, que ya está constituida por más de 35.000 maestros. Tenemos una enorme base de conocimiento, tenemos más de 2.000 proyectos ya mapeados, conociendo quiénes han originado, dónde se encuentran, cuáles son las escuelas que vienen trabajando. Hemos ido recogiendo, por ejemplo, el año pasado, el 2020, las experiencias educativas que se van desarrollando justamente a razón de la pandemia. Y pues en realidad todos estos elementos lo pueden encontrar en www.fondep.gov.p, que como te estaba contando, para nosotros es muy importante que los maestros tengan elementos o referentes que les permitan avanzar en su trabajo. De ese trabajo, no sé qué posibilidad hay también de hacer diagnóstico, muy bien que se implementen, que nos ilustren, que aprendamos a manejar, a lidiar con la tecnología, pero para ser sinceros, todavía hay brechas, ¿no? Hay realidades que todavía llaman la atención al Estado, al gobierno. ¿Cómo se mira ese aspecto? ¿Cómo se resuelven espacios en el que la carencia económica es privilegiada en muchos hogares, no tienen internet, no hay energía, no hay energía eléctrica? Entonces, eso que has viajado en el país, ¿cómo lo ven, cómo lo tratan y qué zonas podríamos estar identificadas con estas dificultades? Mira, esas dificultades son en todo el país. Lo que hemos hecho nosotros desde el FONDEP es justamente ir acumulando experiencias y conocimientos y la forma en que solucionan cada uno de los maestros. En un inicio, pues, los maestros pedían, ¿qué pasa si no tenemos internet? ¿Qué pasa si es que no accedemos a determinados recursos tecnológicos? Pero son los propios maestros quienes han encontrado sus soluciones. Ha habido maestros, justamente dentro de esta red y dentro de experiencias, que han ido, por ejemplo, de casa por casa en sus respectivas regiones, brindando clases presenciales a una determinada distancia, a un grupo reducido de estudiantes. Ha habido maestros que han elaborado resúmenes, los han impreso, han hecho sus cuadernillos y los han transportado y han visto la forma en que esos cuadernillos llegan a sus estudiantes. Ha habido maestros que quizá han tenido un poco más de tecnología, lo que han hecho es abrir o sacar el access point que tenían, que les había dado algún tipo de programa o que ellos mismos habían adquirido, y mediante una computadora han hecho una intranet en la cual comparten el conocimiento en su zona. Es decir, dentro de los 100 o 200 metros se enciende el access point y los chicos, si tienen celular, algún tipo de tecnología, se acercan, descargan o llevándose la XO, descargan los trabajos. Entonces, en realidad lo que tenemos que ver es que nosotros tenemos una gran creatividad y una enorme forma de resolver los problemas. Y pero lo ideal es que el Estado provea esos servicios para hablar de equidad, ¿no? Mira, si nosotros vamos a ir a esperar del Estado que nos solucione el problema teniendo en cuenta la enorme burocracia y las enormes falencias que nosotros tenemos, en realidad vamos a estar perdidos, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos desde el FONDEP es justamente cómo nosotros recogemos toda la experiencia de los maestros, las colocamos en un espacio donde puedan otros maestros observar, es decir, no reinventar la rueda. Entonces, nuestra idea desde el FONDEP es que cuando nosotros vamos acumulando, sistematizando ese conocimiento y lo ponemos al alcance, el maestro que viene de atrás, reconociendo estas experiencias, avanza un peldaño más. Y de esta manera, al avanzar un peldaño más, también sistematiza y refuerza el sistema. Entonces, el conocimiento ya no se reinventa, o sea, no partimos simplemente de una idea que alguien no ha validado, sino partimos por ideas relativamente validadas. Me parece interesante esa mirada, pero no olvidemos, apreciado Juan, que todavía tenemos docentes pues del siglo pasado. Entonces, alinear a esa perspectiva tuya y con las nuevas generaciones, lógicamente que se van formando docentes, está bien, pero ¿qué se hace con estos docentes que
padecen, y yo doy fe, en mi entorno también, que no es fácil alinearse a este sistema y tan avasallante, especialmente cuando se trata de hacer clases a través de clases a través de la computadora, ¿no? Entonces, seguramente ustedes también manejan otra estrategia con esos grupos para ir alineándose a este sistema que nos ha cambiado la vida absolutamente a todos. Quiero agradecerte, Juan, por tu presencia. Además, olvidaba decir que Juan ha sido reconocido con las palmas magisteriales. Es un reconocimiento máximo a los educadores, y que ese emprendimiento que empezó en sus primeras experiencias de docente ante la necesidad, no quiere reconocerlo, pero eso es así, la necesidad nos hace ser creativos, tanto de los alumnos, de los profesores en contextos como este, y luego pues liderar ahora a través de FONDEP y hacer que en cada espacio, que en cada colegio, que en cada rincón hayan profesores también emprendedores, que estén motivados desde esa perspectiva, desde tu dirección, Juan. Algo que quieras acotar finalmente. Bueno, invitar a todos los maestros y maestras a visitar justamente la página del FONDEP. Tenemos una enorme variedad de recursos educativos, formativos. Estamos abriendo 17 cursos MOOC que han sido elaborados por maestros reconocidos mediante buenas prácticas. Ellos han sistematizado sus prácticas y las han compartido mediante cursos MOOC. Así que, por favor, maestros, revisen esas experiencias para que puedan inspirarse. Y también hemos abierto el consultorio pedagógico, que está orientado a que varios maestros de la red de docentes innovadores puedan compartir y retroalimentar a los maestros. La única forma en que nosotros vemos que podemos ir avanzando educativamente o pedagógicamente es compartiendo nuestro conocimiento y compartiendo nuestra experiencia. Así que la invitación para todos, queridos maestros y maestras de la región y de todo el país que nos pueden ver, es que visiten nuestra página y también colaboren sistematizando y compartiendo sus experiencias y haciendo pues las preguntas necesarias. Muchas gracias, Gladys. Listo. Gracias a ti, Juan, y esto se replica hacia todo el mundo. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor en educación, Juan Cadillo, reconocido con las palmas magisteriales en el grado de maestro en el 2005, y ya lo saben, pues reconocido mundialmente. Nos vamos a una pausa. No, estamos con Cledy Gutiérrez. Ella es, la vocera de la OMPE, y hemos querido hacer un extracto de la entrevista que realizamos hace 15 días atrás respecto al protocolo que debemos de cumplir el día de las elecciones. ¿Y cuándo es el día de las elecciones? Precisamente mañana. Un tema de momento, un tema contextual. Vamos con parte de la entrevista que sostuvimos con la vocera de la OMPE. Siguiente, por favor, que nos expliques acá. Perfecto. Nos están hablando, es decir, que quede claro, el horario extendido corresponde de 7 a 7. Por favor, Cledy. Así es. Esta es una coyuntura muy particular. Y justamente para promover el distanciamiento, para evitar las aglomeraciones, es que el horario de manera excepcional se ha extendido desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Este es el horario para la votación. Ojo, para la votación, sí. Ok, vamos, a ver, en este horario de 7 a 9, por favor, quisiera que nos confirmes, sí, ¿irán a votar quiénes? Sí, lo principal es que bajo esta propuesta del voto escalonado estamos buscando cuidar la salud de los que participan en el proceso electoral. Por consiguiente, de 7 a 8:59, para ser más exactos, irán a votar los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y las que se encuentran dentro del grupo de riesgo. Ese es el horario que recomendamos para estas personas. Luego tenemos el horario de acuerdo al último dígito del Documento Nacional de Identidad. A partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, el voto es por turnos, según este último dígito. Por ejemplo, si el último dígito de alguien que nos está viendo es el número 1, entonces esta persona se recomienda que acuda a votar de 9 de la mañana a 9:59.
Si es el número 2, el último dígito, entonces tendrá que ir a votar de 10 de la mañana a 10:59 y así sucesivamente. Las personas que tienen como dígito final el número 0, recomendamos que vayan a votar de 6 de la tarde a 7 de la noche. A las 7 de la noche se cierra el local de votación. Esta es una recomendación, ¿por qué? Porque la experiencia nos ha enseñado que en determinadas horas existe un alto congestionamiento, es lo que llamamos las horas pico. Y justamente eso queremos evitar. Queremos evitar esa aglomeración, queremos evitar ese alto congestionamiento, justamente promoviendo el voto escalonado. Y quiero aprovechar también de preguntar, ya que estamos hablando de los horarios, sí o sí, OMPE siempre cumple el horario. Por ahí dicen, no, es que OMPE cerró antes de la hora, y es que no es así. Los ciudadanos llegaron tarde, o sea, si antes se cerraba, no quiero decir para no confundir, si ahora, por ejemplo, llegan a las 7:02, obviamente que ya el local de votación va a estar cerrado. Sí, sí, es un buen punto y te agradezco, Gladys, que lo hayas mencionado. Por favor, seamos conscientes de que los horarios se tienen que respetar. No hagamos las cosas a última hora, vayamos con tiempo, tratemos de cumplir esta recomendación del voto escalonado. La OMPE cierra a la hora establecida, ni un minuto menos, ni un minuto más. Entonces, y ojo, nos ha pasado, como tú dices, ¿no? La gente llega a veces 7:02 y hace un bochinche y reclama, y eso no entiendo por qué ocurre. Cuando cerramos, no lo hace solo el coordinador del local porque lo cerró y su reloj de pronto no estaba a tiempo. No, lo hace en coordinación con las fuerzas de seguridad, lo hace en coordinación con el coordinador del local, el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, todos sincronizan relojes, si se quiere. Y a la hora fijada se cierra el local y no entra más nadie. Y pueden votar los que están en el local, dentro del local, están haciendo la cola, que puede darse el caso. Vamos a pedirles, por favor, la siguiente infografía. Allí está, seguridad en locales de votación. Lo que ya nos habías adelantado, ¿verdad? Sí, justamente eso tiene que ver con los protocolos. Una cosa que se está viendo en esta infografía es que vemos un distanciamiento bastante marcado, ¿no?, entre los electores, y lo que también se está teniendo en cuenta es que el aforo dentro del local no debe superar el 50% de participantes. Entonces va a haber recomendaciones que se den a los diferentes actores electorales para que realicen las colas debidas manteniendo la distancia de 1,5 metros. Al ingresar al local de votación, y aquí hay una recomendación importante, los ciudadanos, por favor, con el tiempo debido, infórmense, y este programa justamente da pie a eso. Si ustedes ingresan a la página web de la OMPE, y a veces ni siquiera sin ingresar a la página web de la OMPE, a veces ponen en el buscador, conoce tu local de votación. Si ustedes colocan eso, va a aparecer de inmediato el enlace que los lleva a colocar su documento nacional de identidad. Y entonces ahí van a saber, en primer lugar, ojalá no ocurra que recién ahora se enteran, si han salido sorteados como miembros de mesa, y si son electores, en qué lugar les toca votar, dónde se encuentra su aula de votación dentro del local, en qué piso, en qué pabellón. Entonces, infórmense con la debida anticipación. Además, van a poder saber qué número de orden tienen en la mesa de votación. Y van a poder, eso por favor, tomen nota y acudan plenamente informados para que dentro del local no estén desorientados. Lo que buscamos es orden. Con orden, cumpliendo las indicaciones de sus datos para que después esta persona pueda ser exonerada del pago de la multa. Entonces, para los miembros de mesa, decirles que, si volvemos un ratito a la anterior infografía de los miembros de mesa, si no es molestia, decirles que para garantizar su salud, ustedes ven en la infografía
que hay distancia entre uno y otro. En lo que se veía antes era que todos estaban un poco más juntitos, estaban juntos. Ahora no, cada uno mantiene su distancia. Y frente a ellos, o a los alrededor del aula, van a estar los personeros, también manteniendo la distancia. En el aula de votación ya no van a haber 2 mesas de votación, no va a haber tanta gente. En realidad van a estar todos manteniendo distancia. Los ambientes van a estar con las ventanas abiertas, muy ventilados. Además, los miembros de mesa van a recibir, como parte de su kit de materiales, mascarillas, y van a recibir alcohol, va a haber un pediluvio, van a tener todas las medidas de seguridad que se requieren para un proceso como este. Viendo ahora, solamente sigan a través de la página de la OMPE, léanlo una vez, léanlo 2 veces, y con mucho gusto seguramente también los capacitadores de la OMPE que están desplegados en todo el país van a ir absolviendo estas dudas. ¿Tengo alguna? Muy bien, hemos escuchado a Cledy Gutiérrez y rapidísimo, vamos a hacer un ejercicio. Debemos de ponernos de preferencia doble mascarilla, ¿sí? No descuidemos esto. Allí está. También otra mascarilla de tela. Correcto. Y adicional, pues lógicamente vamos a ir bien protegidos. Alcohol a la mano. Lapicero puede ser de 2 colores. Puede ser negro o azul. Y ya estamos preparados para cumplir con nuestro deber ciudadano. Muy bien, ¿nos vamos a una pausa o vamos con los cuerpos que hablan? Vamos. Gracias, Gladys. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Estamos transmitiendo desde el Callejón de Huaylas los cuerpos que hablan en el programa Dialogando. Como venimos conversando durante todos los sábados, es muy importante tener en cuenta que en la medida que ustedes no crean un hábito haciendo estos ejercicios que nosotros le llamamos vivencias, es definitivamente imposible que una vez por semana uno lo haga esperando el día del programa. En este momento, más que nunca, dada la variedad de cepas que hay y toda la confusión que se crea con las vacunas, con las personas que comienzan a infectarse o reinfectarse, las únicas herramientas que tenemos es levantar nuestras defensas inmunológicas y cumplir con una rutina de ejercicios que nos permitan dominar la mente para que nuestra mente no nos afecte y poder controlar los miedos que podemos empezar a tener en función a toda la información que nos llega sobre la pandemia. Yo quería recordar el día de hoy algunos ejercicios que hemos hecho hace 2 meses, que seguro y de pronto ustedes ya no los recuerdan, o de pronto donde tomaron nota no lo han perdido. Entonces muchas personas se han conectado conmigo a través de nuestra página de Acompañar, de la página de Facebook de Acompañar, y me han pedido por favor si podíamos repetir algunos ejercicios. Uno muy importante para ahora es descargar tensión. La tensión es permanente. De golpe durante el día yo en un momento determinado empiezo a sentir ansiedad, empiezo a sentirme una sensación de hiperactividad. Entonces en ese momento lo que tengo que hacer es este ejercicio de tensión, distensión y estiramiento. ¿En qué consiste? Consiste en cerrar los puños, tensionar mis brazos y levantar mis hombros lo más posible. Entonces cierro los puños, tensiono mis brazos, levanto mis hombros y aprieto mis dientes. Este es el primer paso. El segundo paso es que una vez que hago tensión en la parte del tronco y de los hombros y cuello, voy a pasar ya a tensionar mis piernas. Entonces, cierro mis brazos, cierro mis puños, tensiono mis brazos, levanto mis hombros, aprieto mis dientes y trato de ajustar las nalgas y tensionar mis piernas también. Esto lo voy a hacer mientras voy a respirar. Voy a respirar primero desde el abdomen, como estuvimos viendo. Voy a respirar, o sea, yo respiro y sostengo la respiración y la contengo y
hago justamente el cerrar los puños, tensionar los brazos, levantar los hombros, los dientes y las piernas. Eso lo hago durante 10 segundos, 15 segundos y luego voy a expirar. O sea, luego suelto los brazos y cuando suelto voy a levantar los brazos para estirarme hacia adelante, voy a ir con mis piernas hacia adelante estirándome. Entonces voy a mostrar hacerlo. Voy a respirar, respiro, tensiono, suelto y me estiro. Me estiro. Esto lo hago durante 3 veces. ¿Cuánto tiempo puede durar? 30 segundos, o sea, 1 minuto y medio, lo hago 3 veces. Y durante el día también lo hago a la mañana de pronto, cuando sienta en un momento la tensión y siempre antes de irme a dormir. Recuerden que siempre terminamos con el autoabrazo, que es lo más importante, y con ojos cerrados, dejar caer la cabeza, ¿no? Si me estoy yendo a dormir, lo que puedo hacer es, lo hago parado, al lado de mi cama, me siento en la cama y me autoabrazo con ojos cerrados, y ahí sí, con el autoabrazo me puedo quedar 1 minuto o 2 para que baje toda la tensión que he tenido durante todo el día. Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes puedan tener, se pueden comunicar conmigo en la página de Acompañar, que está en Facebook. Ustedes ponen a Acompañar y van a ver ahí, tenemos nuestra página, y de pronto podemos también compartir más ejercicios. Que tengan un muy buen fin de semana, voten bien, piensen mucho, es muy importante. Estamos jugando los destinos de nuestro país y nos volvemos a ver el sábado que viene. Un abrazo para todos. Qué lindo, desde Huaripamba, el Callejón de Huaylas, Oscar Siconi y Astrid Huerta. Mi reconocimiento por todo este compartir con nosotros. Inmediatamente nos vamos a la secuencia que está a cargo de Gerson Rivas, hoy con ayuno terapéutico. Vamos. Hola Gladys, muchas gracias por el pase, te mando un saludo desde aquí. Como ves, estoy en el cuarto de mi hijo Tomás. Y un saludo para todas las personas que están conectadas en este momento. Hoy día en Razones de Peso vamos a hablar del ayuno terapéutico. Antes de comenzar a desarrollar el tema, recordarles que nos apoyen en la difusión del programa compartiendo el enlace en sus redes sociales para poder llegar a más personas. Bien, comenzando con el tema, hoy día que nos toca el ayuno terapéutico, vamos a entender qué es el ayuno. El ayuno es un proceso fisiológico que comienza cuando nosotros de manera voluntaria dejamos de consumir alimentos y bebidas, dotarse de nuestras reservas de proteína muscular, y eso es un punto al que ya no deberíamos llegar, ¿no? Por eso es importante recurrir a un especialista para poder manejar estos tipos de terapias. Bien, el ayuno también tiene ciertos tipos de intensidad en su aplicación. Estamos hablando, por ejemplo, de un ayuno cero en el cual no consumes alimentos sólidos y tampoco consumes líquidos. Hay otros tipos de ayunos en los cuales sí te permiten el consumo de líquidos, y así como hay ayunos en los cuales tú puedes ingerir alimentos en determinadas horas para poder activar diferentes procesos enzimáticos. Algo muy importante del ayuno es que permite la regeneración celular. ¿Ok? Una vez que se activan ciertos mecanismos enzimáticos en nuestro cuerpo, nuestras células van a entrar en un modo de reciclaje. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas células defectuosas que se puedan producir en nuestro cuerpo van a ser eliminadas, pero no se van a reciclar aquellas partes de la célula que están bien. Entonces vas a entrar en un proceso de limpieza de tu cuerpo, y eso es súper importante porque está directamente ligado a la longevidad, a la disminución de enfermedades, ¿no? A la prevención de problemas oncológicos, porque estás haciendo que tu organismo limpie aquellas células defectuosas que puede producir en el cuerpo. Entonces es muy importante que se pueda orientar a un paciente para poder aplicar un ayuno terapéutico. ¿En qué tipo de problemas de salud puedes aplicar estos ayunos? En realidad son varios. Vamos a mencionarles algunos que son comunes, como por ejemplo problemas de obesidad. En un problema de obesidad puedes aplicar un ayuno terapéutico, puedes aplicar un ayuno, por ejemplo, en problemas de hiperglucemia, que es una elevación del azúcar,
o también puedes aplicar el ayuno terapéutico en una hiperlipidemia, que quiere decir que tus niveles de grasa o tu perfil lipídico está muy elevado también en tu cuerpo. Bien, entonces espero que este tema les haya sido de ayuda, que lo puedan meditar, y déjennos sus consultas para poder extendernos más en el tema en los siguientes programas, ¿no? Yo les voy a dejar mis redes sociales aquí, @nutgersonrivas y @pesoideal. Cualquier duda o consulta, no duden en recurrir a mí y escribirnos el programa para saber cuáles son sus inquietudes. Yo me despido y nos estamos viendo el próximo sábado. Un fuerte abrazo, Gladys. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Quédense en casa y cuídense mucho. Buen fin de semana. En estas elecciones, vota informado. El futuro del Perú está en nuestras manos. Decide bien. Con dignidad, con voto responsable e informado para fortalecer nuestra democracia. Todos anhelamos una patria justa, con iguales derechos y oportunidades, donde se promueva la integridad, con planes transparentes, libres de corrupción. Elegiremos al presidente, a los congresistas y al parlamento. Por eso es importante que te informes y decidas bien sobre los candidatos. Debes de averiguar sobre sus proyectos, su trayectoria y antecedentes. De ti depende nuestro futuro. Un voto consciente nos traerá progreso. Nuestro futuro está en nuestras manos. Vota seguro, decide bien. Piensa 1000 veces para sufragar. Es el futuro de nuestra nación. Lleva tu alcohol y tu mascarilla y un lapicero para votar. Mantén tu distancia, cuídate mucho, todos unidos por el Perú. Nuestro futuro está en nuestras manos. Vota seguro, decide bien. Piensa 1000 veces para sufragar. Es el futuro de nuestra nación. Lleva tu alcohol y tu mascarilla y un lapicero para votar. Mantén tu distancia, cuídate mucho, todos unidos por el Perú. Este video llega gracias a Ashanti Perú y el Instituto Republicano Internacional. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es asumir todas las reflexiones. Ya estamos así a horitas de emitir nuestro voto. Siempre hemos dicho que nuestro voto es nuestra voz. Mañana en el horario escalonado, ya sabemos cada uno de nosotros, ya hemos identificado nuestro local de votación. Pensemos y reflexionemos con el corazón y con la conciencia, básicamente, con la conciencia por un país justo, por un país equitativo, por un país de todos los peruanos. Mañana es el día. Un fuerte abrazo a todos y todas. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, ojalá con buenas nuevas. Un fuerte abrazo, un bonito fin de semana. Dialogando, programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más.
Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño.